Perfecto. Vamos entonces aquí a la guía. El ejercicio resuelto. Voy a activar el foco. Chévere, ahí se ve el puntero rojito. Comenzamos entonces a revisar la clase pasada. En el ejercicio pasado llegamos hasta acá. Ok, fíjense que recuerden que nosotros llegamos a esta serie de valores recurriendo por supuesto a las relaciones que existen entre los diferentes vectores de frecuencias absolutas, frecuencias relativas, frecuencias acumuladas. Ok, sí, la clase se está grabando. Pueden por favor verificar si efectivamente se está grabando la... Sí, sí, está en la esquinita. Ahí se Sí. recuerdan. Muy bien, muchas gracias. Bueno, continuamos. Bien, recordando un poco esto, ¿qué representan estas variables A y D? A representa el valor inicial, ¿ok? Del primer intervalo de clase, es decir, el primer extremo o el extremo izquierdo del primer intervalo de clase, de nuestra muestra de 7 intervalos, o de nuestra distribución en 7 intervalos, o 7 clases, pues como tal. El D, la letra D, representa el ancho de intervalo. Esta columna que ven aquí representa justamente los valores de los centros de clase de cada intervalo. Y fíjense que los centros de clase se calculan en función de ¿qué? Del límite inferior y del límite superior de cada intervalo de clase. Fíjense que si nosotros agarramos A más D dividido entre 2, que es la fórmula del punto medio de un intervalo, nos da como resultado esta fórmula. Si agarramos, por ejemplo, para el tercer intervalo de clase, A más 2D más A más 3D, nos va a dar como resultado A más 2.5D. Fíjense que sería A más A, 2A. 2D más 3D, 5D. Si a ese resultado lo dividimos entre 2, 2A queda en A y 5D queda en 2,5 o 3 o 5 medios o 2,5D, como ustedes prefieran. Entonces, bueno, en general son fórmulas. Estas fórmulas, cuando nosotros no conocemos ni el valor inicial ni el ancho de intervalo, es conveniente cuando nos piden calcular o deducir la tabla de frecuencias de la muestra de clases, es conveniente tener estas fórmulas aquí a la mano, definirlas. ¿Okay? Estas fórmulas prácticamente se deducen de anteojito. ¿Okay? Entonces ya saben cómo se calculan los centros de clase, cómo se calculan los límites inferior y límite superior de cada intervalo de clase. ¿Okay? Bueno, finalmente ya todo es cuestión de relacionar los datos que vamos deduciendo, calculando, con base a cada uno de los literales que nos da el problema, hasta, bueno, después terminar de completar lo que nos falta. Con base a cada uno de los literales que obtuvimos, que nos pusieron aquí, que nos suministraron en el enunciado del problema, nosotros fuimos deduciendo cada una de esta información. Nos quedamos en stand-by con el tema de la media truncada. ¿Okay? Se hizo una explicación de que esta fórmula, por supuesto, se diferencia de la otra media truncada que está planteada es en términos de los elementos que componen al vector de muestra aleatoria. Cuando nosotros no tenemos la información del vector muestra aleatoria, que es la fórmula que aparece por aquí, a ver si la consigo rápidamente. Está por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Medidas de localización, intervalo entre cuartiles. Ajá, medidas de dispersión, no, está muy lejos. Ajá, media recortada. La media recortada, si ven, ¿qué representa este X sub I entre paréntesis? Cuando el I está entre paréntesis, está haciendo referencia a todos los datos del vector muestra. ¿Ok? Pero como en el ejercicio no nos dan la información del vector muestra, tenemos que trabajar con otra versión de la fórmula de la media truncada. En este caso tendríamos que trabajar con la versión basada en los centros de clase y las frecuencias absolutas de cada clase para calcular esa media. ¿Ok? Entonces, cuando se trabaja de esa manera, tenemos que entonces reformular, replantear esta fórmula. ¿Okay? No nos sirve la ecuación que está aquí, porque esta ecuación que está aquí solo funciona cuando conocemos todos y cada uno de los valores que componen al vector muestra. Pero como no lo tenemos, y si lo tuviéramos, oye, sería bastante engorroso. ¿Por qué sería bastante engorroso? Porque sería un vector de tamaño 500. Son 500 datos, y cuando son muchos datos, oye,
se prefiere trabajar con una versión simplificada. Y esa versión simplificada es la que se basa en los centros de clase y las frecuencias absolutas de cada una de esas clases. ¿Ok? Por eso es que se evita trabajar con esta fórmula. Ahora, si tuviésemos 30 datos, 20 datos, entonces se trabaja con esta fórmula. ¿Ok? Esas son las diferencias y porque a veces cuando uno va de un problema a esta guía, a veces uno no ve oye, pero esta fórmula, ¿cómo la uso? ¿Cómo la aplico? ¿Cuál es la diferencia? Pues, me quedé trancado por allí. Bueno, porque esta versión funciona para ciertas circunstancias, una circunstancia en la cual conocemos todos y cada uno de los datos que componen al vector muestra. Cuando no lo tenemos, trabajamos con el otro, con la otra versión, esta que está aquí. Bueno, con esta fórmula solamente llegamos a un simple planteamiento. Nos falta deducir otra serie de cosas, lo dejamos hasta aquí en stand-by. Lo mismo sucede con la desviación intercuartílica. Con la desviación intercuartílica, bueno, sabemos que son los percentiles 25 y percentiles 75. La diferencia de estos dos percentiles nos debe dar 4.6 o 4,6. Lo dejamos en stand-by. Armamos nuestra tabla, empezamos a relacionar valores. Luego, basándonos en las relaciones que sabemos, aquí me regreso aquí a las fórmulas de las relaciones entre los vectores de frecuencias. Aquí, con base a estas ecuaciones que nos permiten relacionar, dado un valor f minúscula, puedo deducir las f mayúsculas, las h minúsculas, las h mayúsculas. Dado un f mayúscula, puedo deducir las f minúsculas, las h mayúsculas, las h minúsculas, y así sucesivamente. Bueno, con base a todo este conjunto de relaciones, uno habilidosamente, uno analiza qué datos tengo. Bueno, tengo f minúscula. Bueno, trato de ver cómo obtengo los demás valores. Tengo valores de f mayúscula. Trato de deducir cómo obtengo los demás valores. Y así sucesivamente. Así es como nosotros podemos ir avanzando, por ejemplo, completando los valores que tenemos después acá y aquí, y así de manera progresiva. Más adelante vemos que con las relaciones F1 más F7, sabiendo que, si se recuerdan, había un enunciado que decía que 45 datos están comprendidos, están acumulados o están concentrados en la primera y la séptima clase. Vamos a ver el enunciado. Ajá. El 9% de los datos están repartidos solo en la primera y en la séptima clase. Ese es el 5 romano del conjunto de datos que nos dan. Como dicen que es el 0,09, o mejor dicho, el 9% o 0,09, si multiplicamos ambos lados de esta ecuación por 500, que es el n del vector muestra aleatoria, nos va a dar que cuando multiplicamos n por h sub i nos da los f sub i minúscula correspondientes. Y 0.09 por n, que es 500, nos va a dar 45. Entonces esta ecuación, nosotros podemos valernos de esta relación, de esta ecuación que tenemos aquí. ¿Para qué? Para deducir ciertos valores. Y también aprovechando que nos dicen que la frecuencia absoluta, vamos a ver qué dice la ecuación, qué dice el enunciado. Por aquí decía, por aquí más o menos, ajá. Ajá, el total de datos acumulados es el 4 romano. El total de datos acumulados hasta la tercera clase, cuando dicen datos acumulados, eso a juro es una F mayúscula, frecuencias acumuladas. Hasta la tercera clase quiere decir que esto se refiere a F mayúscula sub 3, equivale al total de datos acumulados, otra vez una F mayúscula, acumulados en la clase anterior. Nos están diciendo esta frase que significa que f mayúscula sub 3 es igual a 2 veces f mayúscula sub 2. Entonces, con base a estas dos relaciones que nos da el enunciado, ¿verdad? Podemos calcular f1 y f mayúscula sub 2. ¿Ok? Con esto, fíjense, cuando ya logramos completar los vectores, los componentes del vector de frecuencias acumuladas. Al tener los valores, al tener al menos los componentes de uno de estos dos vectores, ya podemos deducir los demás. ¿Ok? Con esto podemos entonces ya deducir los valores de f minúscula sub 2 y f minúscula sub 3, simplemente haciendo restas convenientes. ¿Ok? Después, cuando ya tenemos las f minúsculas y las f mayúsculas, los valores de h minúscula y h mayúscula son simplemente son fáciles de deducir, ¿ok? Porque simplemente al ya conocer todas las f minúsculas podemos entonces dividir todos estos valores entre n y son los valores que nos faltan acá.
Al agarrar todos los valores o todos los componentes de f mayúscula y también dividirlos entre n, también obtenemos los valores que nos faltan de h mayúscula. Finalmente tenemos ya armados todos los valores de la tabla, por lo menos a la derecha, por lo menos lo que son los componentes de los vectores de frecuencia. Frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencias relativas acumuladas. Bien, ¿qué nos falta ahora? Conocer el valor A y el valor B, para entonces tener completa la tabla. Fíjense que hasta este momento no podemos decir que está resuelto el ejercicio. Nos falta saber dónde comienza, en qué dato comienza o en qué valor comienza el valor inicial, ¿okay? Que no necesariamente tiene que ser un dato de la muestra de vector aleatorio. Es simplemente el valor de referencia donde arrancan los intervalos de clases y el ancho de intervalo. Okay, entonces, ahora, ¿cómo resolvemos esto? Bien sencillo. Vamos a pasar aquí. Fíjense que aquí a continuación les presento lo que se conoce como un histograma de frecuencias. Hasta ahora hemos visto los histogramas de frecuencias de esta naturaleza. Vamos a ver si lo vemos por acá. Estos son histogramas de frecuencias, ¿cierto? Que en todo caso los podemos aglutinar en torno a los centros de clase. Cada barra corresponde al centro de clase de un intervalo de clase correspondiente. Bien, ahora bien, existe otro tipo de histograma que es el de frecuencias acumuladas. Fíjense que en este caso este es el de frecuencias absolutas, donde cada barra corresponde a una F minúscula. Pero este histograma que ustedes ven aquí es el histograma de frecuencias acumuladas, es decir, se construye con base a los valores de las F mayúsculas. Es decir, estas F que están acá, observen atentamente. 25, 100, 200, 320, 420, 480, 500. Veámoslos de acá. 25, 100, 200, 320, 420. Sí, adelante. Estoy revisando ahorita la fórmula del promedio truncado y, o sea, es una duda. No sé si en la sumatoria, como quitamos el valor de la primera clase, deberíamos partir la J que va abajo del signo de sumatoria, debería ser J igual a 2, pregunto. Bueno, Le vamos puso una prima. Ok, perfecto. Ajá, fíjate algo. Reescribió Vamos el a, vector, pues, de alguna forma. cuando lleguemos a la parte del cálculo del vector, o mejor dicho, de la media truncada, hacemos esas preguntas, porque si no, entonces podemos perder el hilo del ejercicio y de la explicación, ¿ok? Tenla ahí a la mano. Ahorita estoy explicando lo que es el histograma de frecuencia acumulada y cómo lo vamos a utilizar. Sin embargo, puedo echarme un poquito para atrás, ¿ok? Porque de repente, como hice una revisión muy rápida, muy por encima, fíjate que el vector frecuencia acumulada, como nos dicen que si se eliminan los datos de la primera y de la séptima clase, eso se explicó en la clase pasada, si antes estábamos trabajando con 7 clases, porque es lo que nos dice el enunciado, son 7 clases, nos volamos esas 7 clases, de esas 7 clases nos volamos la primera y la última, y por lo tanto la clase 2 pasa a ser la nueva clase 1. La clase 3 pasa a ser la nueva clase 2 y así sucesivamente hasta la clase 5. La clase 5 vendría siendo lo que era la antigua clase 6, según esta explicación que está aquí y que está montada en el aula digital, en el módulo que corresponde a este primer tema. Y como tenemos que utilizar esta versión de la fórmula de la media truncada que se hace con base a los centros de clase y las frecuencias absolutas de cada clase, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué colocaríamos? Lo que nosotros aquí vemos como C1' vendría siendo en realidad C2 de la clase original o del conjunto de clases originales. Sería de C2 hasta C6 o C1' hasta C5', pero sabiendo la relación que guarda cada C', con los C originales. ¿Me explico? Sí, sí, Perfecto. perfecto. Pero bueno, cuando lleguemos a esa deducción, ahí no nos detenemos, porque si no, entonces sí, procuren tratar de hacer preguntas, pero relacionadas con lo que estoy explicando en este momento, porque si no, entonces nos vamos a perder el hilo con mucha facilidad y entonces estamos tratando de ir atando cabos, ¿ok? Vamos a tratar de hacer preguntas relacionadas con lo que se está viendo ahorita en la videoconferencia. Y al final, bueno, integramos cualquier otro tipo de cosas, porque si no, entonces los 40 minutos
o las 2 horas de clase se pueden perder rápidamente y no terminamos de progresar en esto. ¿Vale? ¿Dónde me quedé? Buena pregunta. Ajá, regreso para acá. Bien, entonces, donde les estaba hablando, estábamos conversando de que había dos tipos de histogramas de frecuencia. El de absolutas, ¿verdad? Que se construye con base a las F minúsculas. Y luego tenemos otro muy importante que es el histograma de frecuencias acumuladas, ¿ok? Que sería con las F mayúsculas. Volvemos para acá, con estas F mayúsculas construimos este histograma y como es acumulado, que siempre se va a cumplir, que conforme vayamos avanzando de izquierda a derecha, cada barra se debe hacer más grande, siempre, porque son acumuladas. Y la última barra tiene que representar el total de los datos de la muestra, 500. ¿Ok? Bien. ¿Cómo se construye esto? Bueno, simplemente cuando nosotros no conocemos el límite inferior del primer intervalo, bueno, se coloca como límite inferior a la letra A. Y el límite superior del primer intervalo sería A más D, que por ende coincidiría con el límite inferior del segundo intervalo. El límite superior del segundo intervalo sería A más 2D y así sucesivamente. Que podemos concluir que el ancho de intervalo viene siendo D, que era lo que se había explicado en esta tabla o en esta subtabla que tenemos acá. Bien, ¿para qué nos sirve esto? Veamos a continuación. Si nosotros unimos, ¿ok? Los extremos, límite inferior con límite superior, en términos de que cuando esto es 0 y aquí el extremo que está aquí representa el valor de f minúscula para ese primer intervalo de clase y después volvemos a unir puntos desde aquí hasta el f mayúscula, hasta lo que representa la altura de la f mayúscula 2, que es 100, y seguimos uniendo puntos, 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 puntos. ¿Para qué representa esta línea que tenemos aquí pintada de rojo? Representa una curva muy importante de la estadística que se conoce como, de la estadística descriptiva, que se conoce como la ojiva. La ojiva se utiliza para poder realizar interpolaciones lineales tales que nos permitan poder deducir valores que están en los intermedios, valores intermedios o contenidos entre los intervalos, los límites inferior y superior de un determinado intervalo de clases. ¿Ok? Normalmente aquí en la guía ustedes van a conseguir fórmulas simplificadas que representan esos, ¿cómo se llama? Esas interpolaciones, como por ejemplo esta interpolación que está aquí, que está definida esta ecuación para poder interpolar cuando uno quiere hallar, por ejemplo, la mediana de los datos, que recuerden la mediana de los datos es el percentil 50, es el dato central si el número de datos es impar o el promedio de los dos datos centrales si el número de datos es par. ¿Ok? Una forma también de hallar esa mediana es utilizando interpolación. Pero también la interpolación nos sirve para poder hallar cualquier otro percentil o cualquier otro cuartil también. ¿Ok? Entonces cualquiera, para fines de hallar en general, cualquier percentil podemos utilizar entonces esta interpolación lineal. Ojo, aquí tienen ya la fórmula directa ya desarrollada para que simplemente sustituyan los valores y desarrojen el resultado. En esta lámina tienen como que la forma más general. ¿Okay? Vamos a ver la siguiente lámina. Por ejemplo, vamos a trabajar primero con el tema de los cuartiles. Nos dicen que el primer cuartil, que por definición corresponde al percentil 25, es un valor tal, un valor de X tal que a su izquierda acumula el 25% de los datos. Para poder analizarlo a través de la ojiva del diagrama de frecuencias, recuerden que la ojiva que viene siendo la rayita roja que tenemos aquí. ¿Ok? Es necesario conocer el total de datos correspondientes a ese 25%. ¿Cuál es el total de datos correspondientes? Bueno, simple. Si el total de datos es 500, si lo multiplican por 0,25 les da el total de datos, que es 125. Es decir, a la izquierda del percentil 25, o lo que es lo mismo, a la izquierda del cuartil 1, se acumulan 125 datos. ¿Ok? ¿Dónde nosotros ubicamos el percentil 25 o cuartil número 1? Lo vamos a ubicar en el eje horizontal, es decir, es un valor en el eje X que tal que cuando nosotros lo ubicamos, tiene que ubicarse de tal punto que a su izquierda acumule el 25% de los datos. ¿Qué puede pasar aquí?
puede suceder que si el percentil 25 coincide directamente con el límite inferior o límite superior de un determinado intervalo de clase, pues listo, es ese límite, porque a su izquierda la suma de esas dos frecuencias, ¿verdad? O por lo menos la frecuencia acumulada, si por ejemplo está aquí, quiere decir que ese percentil coincide con qué cosa, con la posición donde se encuentra la frecuencia, la frecuencia acumulada número 2, por ejemplo. Eso quiere decir que representa que ese percentil sería el límite superior de la segunda clase. ¿Ok? Pero suponga, o si por ejemplo ese cuartil coincide, cae justamente aquí en esta raya, quiere decir que el percentil 25 coincide con el límite superior de la tercera clase. ¿Ok? Pero hay casos en los que a lo mejor la cosa no es tan directa. Puede suceder que ese percentil está en un punto intermedio. No coincide ni con un límite inferior ni con un límite superior, sino que está ahí, está por la mitad. Entonces, ¿cómo nosotros deducimos ese percentil? ¿Cómo nosotros podemos averiguar cuánto vale ese percentil? Simple. Si nosotros ya sabemos cuánto vale, cuántos datos se acumulan en ese percentil, que ya hicimos la cuenta, era 0.25 por 500, si mal no recuerdo, creo que era 125 datos. Significa que cuando nosotros proyectamos en el eje vertical, debe caer en donde diga 125, ¿cierto? Y cuando proyectamos hacia abajo, debe estar justamente donde se encuentra el famoso percentil 25 o primer cuartil, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, bueno, simplemente para poder hallar el valor de Q1 o P025, que es lo mismo, simplemente lo que hay que hacer es una interpolación lineal. ¿Ok? Una interpolación lineal, o si lo quieren ver de otra forma, con una semejanza de triángulo, y simplemente planteando esas ecuaciones, bueno, llegamos a ese resultado. Vamos a ver cómo sería el desarrollo de esos casos. Vamos a ver cómo se desarrolla en la lámina. Luego en la tabla de distribución de frecuencias, en la gráfica anterior se observa esto. Fíjense que cómo podemos nosotros saber si efectivamente ese percentil coincide o no con algún límite inferior o superior de un intervalo de clases dado. Simplemente viendo o fijándonos en, bien sea o en la F mayúscula, o en la columna de las F mayúsculas, o en la columna de las H mayúsculas. Si vemos que el valor 125, estamos trabajando con 125, tendríamos que ver aquí directamente en la F mayúscula. Si el 125 no está aquí representado en ningún lado, concluimos ¿qué cosa? Que ese 125 no es ni un límite inferior ni un límite superior. Está en un intermedio. Pero entonces ¿en cuál intermedio se va a encontrar? Bueno, simplemente vemos. Ese Profe, valor está comprendido entre está en el límite de la segunda clase, el límite superior de la segunda clase, y el límite superior de esa segunda clase está entre 100 y 200. Vámonos para la curva que está aquí. Si es 125, no está aquí. Tampoco está acá, porque aquí llega hasta 100. Está en la tercera clase, porque 125 está justamente comprendido entre el límite inferior de la tercera clase, que es 100, y el límite superior de esa misma clase, que es 200. Entonces, está aquí en la tercera clase, que es lo que justamente se puede apreciar para acá. Fíjense que inclusive antes de multiplicar 500 por 0.25, también podemos deducir que está en la tercera clase. ¿Por qué? Porque podemos recurrir directamente a la columna de las H mayúsculas. Igualito, como vemos que el 0.25 no está contenido, no pertenece a ninguno de los componentes del vector H mayúscula, pero simplemente vemos, ok, la primera clase llega hasta el 5% de los datos, no está allí. La segunda clase llega hasta el 20% de los datos. No está allí porque hay que llegar hasta el 25%. La tercera clase llega hasta el 40% de los datos. Ahí está. ¿Por qué? Porque es igual o mayor que la clase, que el porcentaje de datos contemplado para ese percentil. Entonces está aquí en la clase 3. ¿Ok? Entonces, bueno, fíjense que con esto ya podemos saber en qué clase está. ¿Y por qué queremos saber en qué clase está? Para poder saber dónde vamos a hacer, en qué intervalo vamos a efectuar nuestra interpolación lineal. Bien, entonces Q1 podemos concluir que es un valor de X, es decir, del eje horizontal que se localiza en la clase 3, porque cumple con esta relación.
0.25 menor o igual que la frecuencia relativa acumulada de la tercera clase. De manera que podemos ubicar a Q1 el intervalo de clases, ok, límite inferior de la clase 3, límite superior de la clase 3. Podemos plantear entonces esta ecuación. Fíjense que sería Q1 comprendido entre A más 2D, y A más 3D. Seguimos viendo. ¿Cuáles entonces son los valores de F que corresponden a cada extremo de clase donde se encuentra Q1? Bueno, entonces sería F2, sería para el límite superior, sería el 200. ¿Aló? ¿Aló? Subir un poco la pantalla Mira, se oye pésimo. Sería conveniente si mejor lo planteas en el chat, porque no entendí absolutamente nada. No sé si es mi conexión o es la tuya, o la de ambos, inclusive. Pues por favor intervenir en el chat. Yo voy a estar pendiente. Profe, una Sí. pregunta. Nosotros tomamos el percentil 25 porque sí. No. Ok. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que le están diciendo? Hay un enunciado que les dice que la Ah, ya. desviación Sí, sí. intercuartílica es de Sí, pues 4.6. ¿Qué necesitaba es la de la desviación 25 y el intercuartílica? 3, ¿no? Es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. El cuartil Ok. 3 es el percentil 75 y el cuartil 1 es el percentil 25. Claro. Es Sí, por sí. eso. Perfecto. Claro. Bueno, claro, yo estaba viendo como de alguna forma como estaba diciendo que bueno, que cualquier parte de la curva puedes hacer el mismo juego y que porque no agarramos uno que coincida con un número más fácil. Pero es por eso. Dale. Este es el Gracias. enunciado. Nos están dando como dato la Claro, diferencia para que. entre percentiles. Por eso es que es importante saber, dónde vamos a interpolar en el intervalo de clases donde se encuentra alojado esos percentiles. Entonces tenemos que hacer el análisis para el percentil 25 y después para el percentil 75, que probablemente se encuentre en alguna de las últimas tres clases, o aquí, o aquí, o aquí. ¿Ok? Bueno, podemos Claro. verlo de una vez. Fíjense que, por ejemplo, el percentil 75, que es la otra mitad de la fórmula de la desviación intercuartílica, ¿dónde creen ustedes que se encontraría? Si lo vemos directamente en el vector de las H mayúsculas, se En el encuentra 5. en la cuarta, en la quinta, o en la sexta, o en la séptima clase. ¿Dónde creen ustedes que se encuentra el percentil 75 o el tercer cuartil? ¿Dónde estaría? En la quinta directamente. en la En la En la quinta. 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 En la quinta, ¿verdad? ¿Lo ven? Claro, porque la quinta llega hasta el 84% de los datos. Pero bueno, ya el desarrollo de las fórmulas asociadas a ese otro percentil lo veremos más adelante, un poquito más abajo. ¿Ok? Terminemos de ver entonces lo que tenemos acá con el percentil 1, o con el cuartil 1, perdón. Bien, entonces fíjense, ya estamos a un paso de hacer la interpolación. Ustedes si quieren pueden irse directamente por la fórmula que está acá. Bueno, si quieren nos vamos de una vez a la fórmula de los percentiles. Esta después es la fórmula que se utiliza para hacer interpolaciones. Directa como la propone el profesor Rafael Díaz, simplemente el percentil. En algún caso, a lo mejor el percentil va a ser, va a ser desconocido. O sea, simplemente lo que hay que hacer es meter esto en la fórmula de la desviación intercuartílica y despejar. ¿Ok? Aquí colocan el número de datos asociados a ese percentil, es decir, 0.25 por 500, la frecuencia, ¿ok? O el límite, el número de datos acumulados hasta el límite inferior del intervalo de clase, el límite superior de ese intervalo de clase, la frecuencia acumulada en esa clase, ¿ok? Y a este término que está aquí, que es el AC, no recuerdo cuál es, porque es que yo no lo hago directamente de la fórmula, yo lo deduzco directamente de aquí ¿cómo se llama? De la semejanza de triángulo. De hecho, les confieso, yo esta fórmula nunca la uso, porque a mí me gusta deducirla directamente de la gráfica. ¿Ok? Pero bueno, ahí lo vamos a ir deduciendo rapidito. Fíjense, ¿esto qué vendría siendo? Esto sería yo creo que este AC que está aquí, si mal no recuerdo, creo que es el ancho de la clase. Exacto, es el ancho de esa clase. Bueno, vamos a verlo a continuación. Vamos a ver cómo se ve de esta otra manera.
Aquí sabemos entonces que en la tercera clase, en la clase que acumula hasta el 200 los 200 datos de la muestra, se encuentra el percentil 1, que es el Q1, como pueden ver aquí en esta gráfica. Vamos a ponerlo aquí. Q1 está en la tercera clase, sabemos que entonces en el eje vertical se debería 125 y está comprendido entre este límite inferior y este límite superior. Chévere. Mediante una interpolación lineal es posible generar una expresión que relacione Q1 con A y D, que son las variables que todavía no conocemos, los valores que no conocemos en la tabla de intervalos de clase, ¿verdad? Entonces, fíjense, planteamos, por ejemplo, esta semejanza de triángulos que está aquí, donde la ecuación que está a la izquierda de la igualdad representa, por supuesto, la diferencia de valores verticales entre valores horizontales según los intervalos de clase. Por ejemplo, 200 menos 100. ¿A qué corresponde 200? A la proyección vertical del límite superior del intervalo de clase contemplado. 100 corresponde al límite inferior, a la proyección vertical del límite inferior de ese intervalo de clase donde está el primer cuartil. ¿Ok? Y abajo, ¿qué se coloca? La diferencia, pero en valores de ella. Es como si, por ejemplo, estuviésemos analizando la ecuación punto pendiente de una recta. Entonces, cálculo 1. ¿Ok? Simplemente estamos relacionando la pendiente de esta recta con la pendiente de la misma recta, pero con un dato desconocido. ¿Ok? Estos sean valores de y, diferencias de y entre diferencias de x. Pero las diferencias de x siempre van a dar, ¿qué? La letra D, porque cuando nosotros restamos a más 3D menos a más 2D, las a se cancelan y 3D menos 2D, ¿qué va a dar? Directamente D. ¿Ok? Bien, entonces esto es del lado, esto es como calcular la pendiente de esta recta, pero con los valores extremos, que son conocidos en teoría. Luego, del lado derecho de la igualdad, es calcular la pendiente de esa misma recta, pero con uno de los valores extremos y el valor desconocido, que es el que estamos interpolando, ¿ok? Que sería el Q1. Entonces sería el mismo, por ejemplo, sería aquí 125 menos 100. 125 menos 100, y abajo sería Q1, que es el que corresponde a 125, menos A más 2D menos que sería el valor que corresponde a el valor de 100 que está aquí. Es lo que vemos acá. Hay que estar muy pendientes del signo negativo, porque a veces uno comete errores con el tema del signo. Es bueno agarrar y encerrar todo esto entre paréntesis para asegurarse de que, porque a veces uno puede, por errores, a veces los estudiantes agarran y colocan Q1 menos A más 2D. Pero se les olvida que hay que aplicar propiedad distributiva, sería menos A menos 2D. ¿Ves? Mosca con ese tipo de cositas. Bueno, simplemente ya llegamos a la semejanza de triángulos o la interpolación clásica basándonos en ecuaciones de punto pendiente. Y lo que hacemos es despejar Q1 expresándolo en términos de los parámetros desconocidos A y B. Bien. Entonces, haciendo con esta primera ecuación podemos realizar un análisis similar para Q3. Haciendo ese mismo análisis podemos entonces deducir que Q3 expresado en términos de A y D sería esta ecuación. Chévere, ¿y ahora qué hacemos con Q1 expresado en A en función de A y D y Q3 también expresado en términos de A y D? Fíjense que hay una ligera diferencia con el factor que multiplica a D en ambas ecuaciones. Bueno, planteamos simplemente la diferencia de Q3 menos Q1 sería esta expresión menos esta expresión igual a 4 punto algo. Vamos a ver. Bueno, aquí está la explicación de cómo se deduce Q3 en función de A y D. Q3 menos Q1 es igual a 4.6, entonces simplemente donde da Q3 sustituimos por esta ecuación, donde da Q1 sustituimos por esta otra ecuación, igualamos a 4.6, se cancelan las A, y fíjense cómo podemos rápidamente despejar el valor de D para deducir que D vale 2, es decir, el ancho de cada uno de esos intervalos de clase es 2. Nos regresamos aquí a la tabla inicial. ¿D cuánto vale? 2. Entonces esto sería A más 2, A más 2, A más 4 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces ya tenemos la primera parte el primer parámetro ya deducido. Ya con esto, ya simplemente lo que nos resta es ahora revisar cómo deducir el valor de A con base a
la fórmula de las medias truncadas. Con respecto a la relación basada en la media truncada, se plantea la siguiente tabla de distribución de frecuencia. Fíjense que si estábamos antes trabajando con 7 clases, una forma que de alguna forma nos permita tener control de las clases con las cuales estamos trabajando es definir una segunda nueva tabla de distribución de frecuencias, pero esta vez solo con las clases que sobreviven, eliminando la primera y la séptima. Fíjense que ahora estamos trabajando con 5 clases solamente. Entonces colocamos ahora las fórmulas que a nosotros nos interesan. Cuando nosotros hacemos esto, igual tenemos que agarrar y reiniciar esto como si estuviésemos yendo de A más B, A más 2B y así sucesivamente. No se les ocurra por nada del mundo, si hacen esto, colocar la tabla de esta manera, como que si ustedes arrancaran, si esta es la clase 1, pongan, a ver, A más D, todo este tipo de cosas. Veamos cómo quedó acá. Ajá, aquí ustedes tienen que tener cuidado de que si ustedes hacen esa deducción, ustedes se traen esta información que está aquí. Vamos a dibujarlo por acá. Se traen todo esto, ¿verdad? O bueno, vamos a pintarlo mejor donde ya está completada la tabla. Se traen toda esta cosa que está aquí, esta porción que está aquí, ¿verdad? Y donde va 2, colocan que esto es 1, esto es 2, esto es 3, esto es 4 y esto es 5. Y así ustedes ya saben que entonces lo que es la clase 1 de la muestra truncada realmente es la clase 2 y los valores de frecuencia, este sería 75, pero de la clase 2. Vamos a ver cómo queda acá. A ver, déjame activar aquí algo porque se quedó como trancado. Entonces vean, la primera clase de la